Hola, bienvenido a PixoGuías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval Egel Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Egel Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Durante la producción industrial de ácido láctico mediante la fermentación por Lactobacillus rhamnosus, se busca alcanzar una concentración final de 90 gramos litro en el bioreactor de 1500 litros. Sin embargo, al alcanzar 50 gramos litro de ácido láctico, se observa una disminución significativa en la tasa de producción. Los ingenieros sospechan que esto se debe a una inhibición por producto. ¿Qué ajuste podría mejorar la producción de ácido láctico sin comprometer la viabilidad celular? A. Adición de 30 gramos litro más de glucosa al medio de cultivo inicial de 150 gramos litro. B. Disminuir el pH de 6.5 a 5.5 en la fase estacionaria del cultivo. O C. Implementar un sistema de extracción in situ para remover el ácido láctico cuando éste alcanza 40 gramos litro. Respuesta C. Justamente es esta. Y la explicación es que la acumulación de ácido láctico puede ser tóxica para las células, inhibiendo su metabolismo y por tanto la producción. La opción C, la extracción in situ del producto, puede ayudar a evitar la inhibición del producto, manteniendo su concentración por debajo de niveles tóxicos, permitiendo que las células continúen produciendo ácido láctico. La opción A no resolvería el problema de la toxicidad del ácido láctico y la opción B indica que disminuir el pH podría estresar innecesariamente a las células y no abordar la inhibición por producto. Determine los productos de la reacción de fermentación para la obtención aeróbica de ácido acético a partir de una fuente de carbono como la glucosa. Entonces es muy probable que nos pongan bastantes fórmulas, sobre todo de bioquímica. Entonces, justamente tenemos estas reacciones. Tenemos que este reactivo se refiere a la reacción de fermentación que tiene lugar para la producción de ácido acético en condiciones aeróbicas utilizando glucosa como fuente de carbono. La glucosa, que es C6H12O6, es metabolizada para producir ácido acético. Justamente tenemos aquí la fórmula junto con otros productos. Es importante notar que en condiciones aeróbicas la glucosa es completamente oxidada, por lo que deberíamos esperar la producción de dióxido de carbono, como vemos aquí, y agua como subproductos junto con el ácido acético. Entonces la respuesta correcta es la. Vemos que aquí tenemos la glucosa, que tenemos 2 moléculas de dióxido de carbono, y justamente todo el proceso que sigue para la formación de las otras moléculas. Entonces esta ecuación indica que la glucosa en presencia de oxígeno es transformada en ácido acético, como podemos ver de este lado, dióxido de carbono y agua. Entonces respuesta correcta, C. Un equipo de bioingenieros ha optimizado un proceso en un bioreactor de laboratorio de 5 litros para la producción de penicilina, logrando una productividad de 250 miligramos litro hora. Para llevar este proceso a nivel industrial, planean usar un bioreactor de 500 litros. ¿Cuál de los siguientes aspectos es un criterio crítico a considerar durante el escalamiento? A. El coeficiente de transferencia de oxígeno, KLA, en ambos bioreactores. B. La similitud geométrica entre los bioreactores de 5 litros y 5 mililitros. C. La concentración de sustrato en el punto de inoculación. Respuesta A. La explicación es que el coeficiente de transferencia de oxígeno, KLA, es vital en el escalamiento de bioreactores, ya que un suministro adecuado de oxígeno es crucial para el metabolismo microbiano y, por ende, para la producción efectiva del producto, en este caso, la penicilina. La opción B es importante en el escalamiento, aunque sus condiciones no son tan críticas como la transferencia de oxígeno. Por otro lado, la concentración de sustrato en el punto de inoculación, u opción C, puede ser ajustada y optimizada más libremente en el proceso, dependiendo de las condiciones específicas y las necesidades de los microorganismos. Durante el proceso de escalamiento para la producción de biomoléculas terapéuticas, en un bioreactor que se expande de 10 litros a 300 litros, se requiere mantener la eficiencia en la producción y la viabilidad celular. ¿Cuál parámetro es esencial ajustar adecuadamente durante este cambio de escala para asegurar condiciones óptimas de crecimiento celular y producción? A. La tasa de agitación en el bioreactor de 300 litros para mantener una adecuada transferencia de masa. B. La cantidad total de medio de cultivo, asegurando que sea 30 veces utilizada en el bioreactor de 30 litros. O C. La concentración de biomoléculas producidas para que coincida con las observadas en el sistema de 10 litros. La opción correcta es la A y nos indica la explicación que el ajuste correcto de la tasa de agitación es fundamental durante el escalamiento, ya que afecta la transferencia de masa, incluido el oxígeno.
un factor crítico para el metabolismo celular y la producción eficiente de biomoléculas. Si la transferencia de masa es inadecuada debido a una agitación incorrecta, las células pueden sufrir estrés o muerte, afectando directamente la producción. Se está realizando la producción de un biosurfactante a través de un cultivo de Pseudomonas aeruginosa en un bioreactor de tanque agitado. Se observa que el crecimiento celular no es óptimo, sugiriendo limitaciones en la transferencia de oxígeno. Para optimizar este proceso, es crucial ajustar el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, KLA. ¿Cuál de las siguientes estrategias podría incrementar más efectivamente el KLA en este contexto? Bien, como todavía faltan muchos reactivos, nos vamos directo a la respuesta, que nos indica que es B, incrementar la velocidad de agitación y o la tasa de aireación del sistema. Y es que el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, KLA, es un indicador crítico de la eficiencia de transferencia de oxígeno en procesos del bioreactor. Entonces, incrementar la velocidad de agitación y o la tasa de aireación mejora la dispersión de las burbujas de aire y renueva la interfaz gas-líquido, optimizando la transferencia de oxígeno y por tanto aumentando el KLA. Las otras opciones no contribuyen efectivamente al incremento del KLA y pueden afectar negativamente otros aspectos del proceso de fermentación. Un equipo de investigadores está estudiando la cinética de crecimiento de Escherichia coli durante la producción de plásmidos para terapia génica. Realizan mediciones a intervalos regulares, registrando tanto la densidad celular como la concentración de sustrato y producto. Se desea determinar la fase específica de crecimiento en la que la tasa de crecimiento de coli es más alta y cómo esto influye en la producción de plásmidos. ¿Qué característica de la cinética microbiana debe observarse más detenidamente? Nos vamos directamente a la respuesta y nos indica que es B, la tasa específica de crecimiento mu durante la fase exponencial. Y es que la tasa específica de crecimiento mu durante la fase exponencial es crucial en la cinética microbiana, ya que indica el periodo en el que las células están duplicándose a la máxima velocidad posible, lo que es fundamental para la producción eficiente de compuestos como plásmidos en este contexto. En esta fase, los recursos son abundantes y E. coli puede expresar los plásmidos de interés a tasas óptimas, lo que resulta vital para las aplicaciones en terapia génica. Durante la fermentación de Saccharomyces cerevisiae, ingenieros buscan optimizar un bioreactor de lecho fluidizado. Necesitan ajustar la relación altura-diámetro, actualmente de 2:1, para maximizar la producción de etanol, que está a 30 gramos litro, sin comprometer la viabilidad celular. ¿Qué acción es más adecuada considerando la influencia de la geometría de los parámetros cinéticos? En este caso, la respuesta correcta es la que nos dice que cambiar la relación altura-diámetro a 3:1 para mejorar la transferencia de oxígeno y la retención de células. Y es que haciendo este cambio, pues es algo estratégico para la transferencia de oxígeno y retención celular, impactando directamente los parámetros cinéticos y la producción de etanol. Este ajuste optimiza la transferencia de masa y la eficiencia del proceso, superando los beneficios de las demás modificaciones propuestas, como reducir la relación altura-diámetro 1.5:1 o pues mantener la relación constante y solo aumentar la presión interna en un 5%. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza en ingeniería biotecnológica para la inserción de un gen de interés en un plásmido bacteriano? Bien, A. Electroforesis en gel de agarosa, B. Reacción en cadena de polimerasa PCR o C. Transformación bacteriana. Justamente esa es la respuesta y la explicación es que la transformación bacteriana es una técnica que se utiliza en ingeniería biotecnológica para introducir un plásmido que contiene un gen de interés en bacterias. Una vez que las bacterias han sido transformadas con el plásmido, pueden producir la proteína codificada por el gen de interés, lo que es esencial en la producción biotecnológica de proteínas recombinantes. Las otras opciones, como la electroforesis en gel y PCR, son técnicas que se utilizan para analizar y amplificar el ADN, mientras que el Western blot se utiliza para detectar proteínas específicas en una muestra. Al escalar un proceso biotecnológico desde el laboratorio hasta la producción a gran escala, es fundamental considerar varios parámetros para garantizar la eficiencia y eficacia del proceso. Estos criterios son esenciales para asegurar que el rendimiento del proceso a gran escala sea predictivo y consistente con lo observado a escala de laboratorio. Uno de los principales criterios a considerar al escalar un bioproceso es A. Cambiar el microorganismo utilizado para la producción, B. Mantener la relación volumen-superficie para una transferencia óptima de oxígeno o C. Reducir la concentración de sustrato para economizar los costes. Respuesta B. Y es que mantener la relación volumen-superficie adecuada es esencial durante el escalamiento de bioprocesos para asegurar una transferencia de oxígeno eficiente y consistente a través de las diferentes escalas. Una adecuada transferencia de oxígeno es crucial para la mayoría de los procesos aeróbicos, ya que puede influir en la tasa de crecimiento de los microorganismos y en la producción del compuesto deseado. Cambiar el microorganismo utilizado o reducir la concentración de sustrato no son prácticas estándar durante el escalamiento y pueden tener efectos negativos en el rendimiento del proceso.
En la producción biotecnológica, uno de los principales procesos para obtener productos de interés es la fermentación, y durante ese proceso el medio de cultivo, el oxígeno y la temperatura son esenciales para la producción eficiente. La fermentación, llevada a cabo por microorganismos, convierte los sustratos en productos específicos en un bioreactor. Un aspecto crucial en la operación óptima del bioreactor es A. El mantenimiento de condiciones estériles para evitar contaminaciones. B. La inclusión de inhibidores para frenar el crecimiento microbiano. O C. La reducción de la temperatura por debajo del punto óptimo para conservar energía. La respuesta correcta es la A y nos dice que el mantenimiento de condiciones estériles para evitar contaminaciones o estériles es esencial para evitar la contaminación de un bioreactor, ya que la contaminación puede interrumpir el proceso de fermentación y reducir la calidad y cantidad del producto deseado. Durante un experimento de fermentación en un bioreactor, se observó que en la fase exponencial, la concentración de biomasa duplicaba su valor cada 2 horas. Si en la misma fase se aplicaba la ecuación de Monod para la cinética de crecimiento y se considera que la concentración de sustrato no es limitante, entonces la constante de crecimiento específico mu de los microorganismos en esta fase es, punto 346, pues justamente tenemos menos hora, a punto 693 menos hora, o C, 1.386 menos hora. Justamente, se pone así porque son las unidades que se están utilizando para este cálculo. Entonces tenemos aquí la explicación, y es que la constante de crecimiento específico mu en la fase exponencial de crecimiento microbiano se puede determinar utilizando la siguiente fórmula, que es mu igual a logaritmo por 2 entre TD, donde TD es el tiempo de duplicación. Dado que el tiempo de duplicación se proporciona como 2 horas, al sustituir la ecuación obtenemos justamente esto. Entonces, pues ya que sustituimos aquí el 2, nos da, que es punto 693. Por lo tanto, la constante de crecimiento específico es esta. Así que la respuesta correcta es la B. En un proceso de fermentación de cultivos mixtos, se utilizó un bioreactor con una geometría específica para maximizar la transferencia de oxígeno y el mezclado. Si se compara un bioreactor de tanque agitado BTA con un bioreactor de columna de burbujeo BCB en términos de parámetros cinéticos, y considerando que en ambos se desea maximizar la transferencia de oxígeno y el mezclado, entonces el bioreactor más adecuado para este propósito es A. Bioreactor de tanque agitado BTA, B. Bioreactor de columna de burbujeo BCB, o C. Ambos bioreactores son igualmente eficientes. Respuesta A. Y es que el bioreactor de tanque agitado BTA generalmente tiene ventajas sobre otros diseños cuando se trata de mezclado y transferencia de oxígeno. Esto se debe a la presencia de un agitador mecánico que permite la distribución homogénea del oxígeno y otros nutrientes. El BCB depende de la difusión natural y de las corrientes convectivas generadas por las burbujas para la transferencia de oxígeno y el mezclado, lo que hace menos eficiente en términos de transferencia de oxígeno en cultivos mixtos densos. En un proceso biotecnológico, asegurar el control preciso de las condiciones dentro del bioreactor es fundamental para obtener resultados óptimos. Para monitorizar y controlar la concentración de oxígeno disuelto en el medio de cultivo, se utiliza un instrumento conocido como A. Termopar, B. pHímetro, o C. Electrodo de oxígeno disuelto, o D. Respuesta C. Y es que el electrodo de oxígeno disuelto D es específicamente diseñado para medir y monitorizar la concentración de oxígeno disuelto en el medio de cultivo dentro de un bioreactor. Esta concentración es vital para muchos microorganismos y células cultivados, y su control adecuado puede influir directamente en la productividad y calidad del producto. Durante la producción biotecnológica a escala industrial, el objetivo principal es mantener condiciones óptimas para la proliferación microbiana y la producción del metabolito o producto de interés. En este contexto, el uso de un método que permita la renovación continua del método nutriente y la remoción simultánea de la cultura o cultivo de células a una tasa constante es conocido como A. Cultivo por lote, B. Cultivo en continuo o quimiostato, o C. Cultivo en fed batch. Respuesta B. Es que el cultivo en continuo o quimiostato es un método de cultivo en el que se alimenta continuamente nuevo medio al bioreactor y se retira simultáneamente una cantidad equivalente de medio y células para mantener un volumen constante. Esto permite mantener condiciones estables en el bioreactor, como la concentración de nutrientes y la densidad celular. Antes de la utilización de una materia prima en un proceso biotecnológico, es esencial someterla a una serie de procesos para asegurar que se encuentra en condiciones adecuadas para su uso. Estas operaciones permiten eliminar impurezas, ajustar el tamaño de partícula y preparar el sustrato para un uso más eficiente.
Uno de estos procesos que involucra la separación de partículas sólidas suspendidas en un líquido mediante la acción de la gravedad se conoce como A. Filtración, B. Tamizado, C. Sedimentación. Durante un proceso fermentativo en un bioreactor es crucial asegurar que las células tengan suficiente suministro de oxígeno para mantener su actividad metabólica. Este aspecto es cuantificado por un parámetro conocido como la velocidad de transferencia de oxígeno KLA. Un incremento excesivo en la concentración de oxígeno, sin embargo, puede causar A. Aumento en la eficiencia de producción, B. Inhibición del crecimiento microbiano o C. Estabilidad del pH del medio. Respuesta B. Y es que una concentración elevada de oxígeno en el medio de cultivo puede generar especies reactivas de oxígeno o ROS, las cuales pueden causar daño celular y por lo tanto inhibir el crecimiento microbiano. Los siguientes elementos son fundamentales en la ingeniería de producción biotecnológica y son relevantes para controlar el rendimiento de un bioreactor. Es esencial ordenar estos elementos según su importancia en la determinación del sustrato limitante de crecimiento de sistemas productivos. Bien, ordena los elementos de acuerdo a su relevancia directa en la inferencia del sustrato limitante. La respuesta es la A y dice que primero es 3, determinación de la concentración de sustrato, 4, medición de la velocidad de transferencia de oxígeno KLA, 5. Establecimiento de la velocidad de agitación, 1. Monitorización del pH y finalmente 2. Control de la temperatura. Dentro de un proceso biotecnológico es esencial evaluar y ajustar la producción de compuestos específicos y pues hay que considerar los siguientes parámetros relacionados con la estimación de la productividad o rendimiento, los que podemos ver acá. Para calcular la productividad PT en la producción de un compuesto de interés, ¿cuál sería el orden correcto de consideración de los parámetros anteriores? Nos vamos a la respuesta que es la B y dice que primero es 4, en este caso la concentración final del producto P, 5, tiempo total de fermentación, posteriormente 3, concentración inicial de sustrato de CO, 1, velocidad de crecimiento específica mu y finalmente 2, velocidad de producción específica QP. La explicación es que la productividad se calcula como el cociente entre la concentración final del producto P y el tiempo total de fermentación. La concentración inicial del sustrato S0 influye en cuánto producto se puede formar. La velocidad de crecimiento específica mu y la velocidad de producción específica QP son relevantes para entender cómo forma el producto a lo largo del tiempo, pero para el cálculo directo de la productividad, las consideraciones primarias son la concentración del producto y el tiempo total. En la producción biotecnológica a escala industrial, los métodos de cultivo juegan un papel crucial para lograr un crecimiento microbiano óptimo y la producción de compuestos de interés. Considerando los siguientes sistemas de cultivo, ¿cuál de las siguientes es el orden correcto de los sistemas de cultivo según su complejidad y capacidad para controlar y optimizar el proceso de producción? La respuesta es la B y nos dice que es 1, 2, 4, 5, 3. 1. Cultivo en lote. 2. Cultivo en lote alimentado o fed batch. 4. Cultivo en lote con recirculación. 5. Cultivo en dos fases. Y 3. Cultivo continuo. Respuesta B. Y la explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. Dentro de un bioreactor, la geometría y diseño del impulsor influyen directamente en los parámetros cinéticos del sistema. A partir de las siguientes afirmaciones relacionadas con los impulsores y su influencia, ¿cuál es el orden correcto de las afirmaciones que son verdaderas respecto a la relación entre los parámetros cinéticos y geometrías de los impulsores? La respuesta es la B y es 1, 3, 4. En este caso, bueno, parece ser que más bien es un reactivo tipo selección de elementos y de ordenamiento también. Entonces no hay que elegir todos, sino los más importantes nos piden y además en orden, o sea, es un reactivo mixto. Son muy poco probable que los pregunten, pero aún así se pueden preguntar. Entonces, de acuerdo a la respuesta que da C, es 1. Los impulsores de tipo Rushton son ideales para aplicaciones que requieren altos niveles de cizallamiento. Luego es el 3, que es los impulsores de paleta inclinada, son adecuados para suspensión de células y aireación en cultivos de alta densidad. Y finalmente 4, la eficiencia de transferencia de oxígeno es mayor en impulsores de tipo Rushton comparados con impulsores de hélice. Respuesta C. Durante el escalamiento de un bioreactor de laboratorio en una producción de escala industrial, ciertos criterios deben ser seguidos en una secuencia lógica para asegurar la eficiencia y reproducibilidad del proceso. Ordene los siguientes pasos basándose en el correcto procedimiento de escalamiento. Bien, tenemos aquí la respuesta que es la B y nos dice que primero es 3, establecer la misma concentración de inóculo para el bioreactor industrial que en el laboratorio. 4, asegurarse de que la relación volumen-superficie del bioreactor sea similar en ambas escalas. 1. Ajustar el volumen de trabajo del bioreactor industrial con base en la densidad del cultivo. 5. Evaluar y mantener el número de Reynolds constante para asegurar una geometría de flujo similar. Y 2. Mantener constante la velocidad lineal del gas para asegurar una adecuada transferencia de oxígeno.
La explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. En el proceso de fermentación, varios elementos juegan un papel crítico para asegurar un óptimo crecimiento microbiano y producción de compuestos de interés. Ordene los siguientes elementos según su incorporación típica en el proceso de establecimiento de un cultivo fermentativo. Nos vamos a la respuesta, que es la B, y vemos que es 4-2-1-3-5. 4. Esterilización del medio y del fermentador para evitar contaminaciones. 2. Adición de fuentes de nitrógeno y carbono al medio de fermentación. 1. Ajuste del pH del medio a un valor óptimo para el microorganismo. 3. Inoculación del medio con la cepa microbiana seleccionada. Y 5. Monitorización de la concentración de oxígeno disuelto y ajuste de la agitación. Cuando se estudia la cinética microbiana, diversos parámetros se utilizan para describir la tasa de crecimiento y la dinámica de las poblaciones microbianas en un cultivo. Ordene los siguientes parámetros desde la fase más temprana hasta la más tardía en un cultivo típico en un bioreactor. Bien, la respuesta es la A, y vemos que primero es 4. Fase lag, periodo de adaptación del microorganismo al medio de cultivo. 1. Tiempo de duplicación, tiempo necesario para que la población se duplique. 2. Velocidad específica de crecimiento mu, tasa de crecimiento por célula. 5. Fase exponencial, periodo máximo de crecimiento microbiano. 3. Fase estacionaria, periodo en el que el crecimiento se detiene debido a la limitación de nutrientes. Durante un taller sobre ingeniería bioquímica en la Universidad de Guadalajara, se explica la importancia de los bioreactores y su diseño. Se solicita a los participantes que relacionen cada tipo de bioreactor con su característica principal. En este caso la respuesta es la A, y vemos que tenemos el bioreactor de lote. Entonces este tiene característica de carga de nutrientes y microorganismos al inicio y no se añaden y retiran durante el proceso. El bioreactor continuo, nutrientes añadidos y productos retirados continuamente. El bioreactor semicontinuo, se cargan y retiran sustancias en intervalos, por eso es semicontinuo. Y el bioreactor de lecho empacado, material soporte para inmovilizar células o enzimas. Respuesta A. En una conferencia en el Instituto Politécnico Nacional, los especialistas discuten sobre los sistemas de cultivo y sus aplicaciones. Se les pide a los asistentes que relacionen cada sistema con su descripción. En este caso tenemos la respuesta, que es la A, y bueno, vemos que 1 es cultivo sumergido, con B, células cultivadas en un medio líquido. 2, cultivo en superficie, el microorganismo crece en la superficie del medio líquido. 3, cultivo en suspensión, células o partículas en movimiento dentro del líquido. Y 4. D. Cultivo en lecho fluidizado, partículas sólidas suspendidas en un fluido ascendente. Durante una capacitación en la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre parámetros cinéticos en bioreactores, se analiza la velocidad de reacciones en sistemas biológicos. Se solicita a los asistentes que relacionen cada parámetro con su definición. Entonces tenemos aquí la respuesta, que es la A, y tenemos aquí la velocidad específica de crecimiento, que es la tasa de crecimiento de un microorganismo por unidad de tiempo y biomasa. 2. Rendimiento, proporción de biomasa o producto formado por sustrato consumido. 3. Coeficiente de mantenimiento, cantidad de sustrato consumido por biomasa para mantener la actividad celular sin crecimiento. Y 4. Velocidad de sustrato, tasa de consumo de sustrato por unidad de tiempo y biomasa. Durante una presentación en la Universidad de Chihuahua sobre ingeniería de bioreactores, se explicó la importancia de los diferentes tipos de agitación en un bioreactor. Se solicitó a los estudiantes que relacionaran cada tipo de agitador con su principal ventaja. La respuesta es la C, y vemos que tenemos el agitador de paletas, que es adecuado para líquidos viscosos, agitador de hélice, que proporciona un flujo axial en líquidos de baja viscosidad. 3. Agitador de turbina, versátil y eficiente en la mayoría de las aplicaciones. Y 4. Agitador de ancla, ideal para mezclar líquidos de alta viscosidad. En un seminario en la Universidad Tecnológica de Monterrey, los expertos discuten sobre los distintos sistemas de cultivo y sus diferencias. Se les pide a los participantes que relacionen cada sistema con su característica definitoria. La respuesta es la A, y vemos que el cultivo batch se realiza en ciclos y no se alimenta ni extrae durante su operación. El cultivo fed batch se alimenta con sustrato adicional durante la operación. El cultivo continuo es el medio de cultivo que se alimenta y extrae de manera continua. Y el cultivo de pulso es en el que el sustrato se añade en incrementos discretos en lugar de continuamente. Durante una clase práctica en la Universidad de Sonora, se estudian parámetros cinéticos de reacciones en bioreactores. Se les pide a los estudiantes que relacionen cada término con su correspondiente definición. Entonces la respuesta es la B, y vemos que la cinética de primer orden es la velocidad de reacción, que es directamente proporcional a la concentración del sustrato. La cinética de orden cero o de cero orden es la velocidad de reacción
es cuando la velocidad de reacción es independiente de la concentración del sustrato. La cinética de Michaelis-Menten describe la velocidad de reacción en función de la saturación enzimática, y el coeficiente de difusión indica la velocidad a la que un soluto se mueve debido a una diferencia en la concentración. Durante una conferencia en la Universidad de Guadalajara se discuten técnicas avanzadas de producción biotecnológica. Se solicita a los presentes que relacionen cada sistema de cultivo con una característica principal. Te dejamos este reactivo para que hagas tú el match. Justamente aquí está la respuesta correcta. Seguimos adelante.